tardes a todos. Soy el doctor Miguel Ángel Náter, el director del Departamento de Estudios Hispánicos y del Seminario Federico de Onís del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros acoger esta actividad del ciclo de lectura y de entrevistas de poesía hispanoamericana que organizan la profesora nuestra, Tania Ramos, y el poeta peruano Raúl Jesús Castañeda. Resulta un ciclo y una actividad muy valiosa por el hecho de ser diferente en la selección de los poetas hispanoamericanos y españoles que han reclutado, y sobre todo por el hecho de exponer las ideas básicas de estos poetas sobre la poesía. Así que el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se sienten orgullosos de tener en nuestras redes esta producción tan importante. Buenas tardes. Saludos y bienvenidos nuevamente al ciclo de poesía hispanoamericana actual. Damos las gracias a la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Estudios Hispánicos y el Seminario Federico de Onís, junto con su director, el doctor Miguel Ángel Náter, por haber acogido este proyecto. Hoy tenemos una poeta argentina, Marilyn Contardi, en nuestro ciclo. Así que le damos las gracias y la bienvenida a Marilyn por haber aceptado esta invitación. Marilyn Contardi nació en Zenón Pereira, en Santa Fe, Argentina, en 1936. Es poeta, cineasta y traductora argentina. Fue profesora del Departamento de Español de la Universidad de Rennes y desde 1985 docente en la Universidad Nacional del Litoral. Su obra poética se compone de los siguientes libros: Los espacios del tiempo, El estrecho límite, Los patios y Cerca del paraíso, bueno, entre otros libros. Títulos anteriores y poemas inéditos también se encuentran en su obra reunida que se llama Constante Inconstancia, publicada por la Universidad Nacional de Entre Ríos en el 2018. Entre su obra cinematográfica destacan Zenón Pereira, Un pueblo de la colonización, homenaje a Juan L. Ortiz y momentos musicales. Así que le damos la bienvenida, Marilyn, por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, Tania, por la presentación y muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada, me siento muy contenta y muy honrada porque he estado mirando también los otros entrevistados y me siento muy contenta de estar, de formar parte de este grupo de entrevistados, ¿verdad? Así que de nuevo reitero mi agradecimiento por esta invitación. ¿Cómo llega Marilyn Contardi a la poesía y al cine? Y si hay alguno de ellos dos, ¿verdad?, que pese más en su trabajo artístico, ¿y por qué? Pienso que todo esto se forma muy pronto no siempre puede ser así, pero en todo caso a partir de la propia experiencia. Se forma muy pronto en la vida de uno. Es decir, yo nací, como decías vos, en Zenón Pereira, que es un pueblo chiquito, un pueblo pequeño de la provincia de Santa Fe, en una zona, podríamos decir, agrícola ganadera, que aquí tiene el nombre, que recibe el nombre de que no sé quién se lo ha puesto, además, que se llama Pampa Gringa, que es una zona que digamos, se pobló a partir de la gran inmigración, la ola inmigratoria muy grande que podemos, eh, eh, digamos, para poner una fecha, alrededor de 1870 empieza la gran llegada de inmigrantes argentinas, sobre todo en esa zona donde yo nací, italianos. La llegada de inmigrantes a esa zona hace que aparezcan pueblos como el mío. Aparecieron muchos pueblos en esa época, digamos, entre 1880 y 1900, comienzo del siglo XX,
Y esos pueblos tenían prácticamente todo lo que se necesita, digamos, tenían escuela, tenían correo, tenían trenes y tenían cine. O sea, el cine uno lo conoce desde chico, muy chico. Así como ahora hay series por televisión, en aquellos momentos las series, otro tipo de series, quizá más inocentes y más, se veían por el cine. Así que la frecuentación del cine es algo temprano en la vida de la gente de mi generación, y la posterior todavía también. Con respecto a la poesía, pues ahí no sé bien cómo, digamos que son cosas más bien, aun cuando yo he pensado, uno siempre reflexiona sobre esas cosas, pero yo supongo que tiene que ver con cosas que son particulares de cada ser humano, más inclinado hacia las ensoñaciones, y el entorno de entonces, de los chicos como yo, que se criaron, como vos decís, si nací en el 36, 1936, quiere decir que yo estaba jugando en 1940, 1945, en las veredas del pueblo, de mi casa. Y ahí nosotros jugábamos de todo, por supuesto, pero también había rondas infantiles que hoy ya no existen, pero las rondas tienen algo de la poesía popular, supongo de origen español, y además los libros de lectura de la época también traían lo que llamábamos verso, no le llamábamos verso al poema, ¿verdad? Así que había poemas y que en la casa, con una casa con varios chicos que están leyendo, yo tenía varios hermanos, así que esa frecuentación de las cosas que tenían que ver con el uso de la palabra, pues a lo mejor ha inclinado también para el lado de la poesía. Yo creo que sale de esas pequeñas cosas de la infancia. Después, por supuesto, cuando voy a estudiar cine en el año 1962, ahí encuentro ya otro ámbito para esas inclinaciones que van madurando y van tomando direcciones de otro tipo. Ahí encuentro, por ejemplo, a dos profesores. Uno es Hugo Gola, que es un gran poeta argentino que vivió mucho tiempo en México, que fue profesor mío en el Instituto de Cine de la Universidad Nacional Electoral. En ese tiempo había una época, como podemos decir, rica para el cine mundial en general. Y ahí también tuve otro profesor que también fue primero profesor y luego amigo mío, que fue Juan José Saer, que también frecuentaba, como sabemos, es un escritor muy conocido, y que también se dedicó a la poesía. Así que ahí pude, digamos, la orientación tomó otros andariveles, pero creo que ya venía viniendo, creo que eso viene, en todo caso vino conmigo, pienso, desde la infancia, ¿no? Y en cuanto a lo que pesa más, me preguntabas, me cuesta decidir, digamos, la importancia, o más bien lo que yo lo pongo en cada uno de esos. Uno es con palabras, el otro es otra cosa, tiene otro tipo de resolución, aun cuando uno diga imagen y sonido, pero hay que hacerlo, es otro tipo de estructura la que se forma ahí. La producción de una película no tiene nada que ver con la escritura solitaria generalmente que se hace cuando escribís algo. Así que no, yo te diría que, a ver, si somos un poco amplios y queremos serlo, si esto es válido, es decir, lo que llamamos poesía, creo que es algo que excede el uso, la escritura, es decir, no solo está en la escritura de un poema, puede estar, y creo que a veces así lo ven gente que está trabajando en otras ramas, pienso en la pintura, estoy pensando, pues estoy traduciendo un librito acá de Cézanne. Yo creo que él sentía que estaba trabajando en el plano de la poesía muchas veces, es decir, la poesía circula, no está fija, ¿no? Pienso yo, solo en el uso de palabras con las cuales se escriben los poemas, ¿sí? Así que no veo mucha, digamos, o no lo he percibido así. El pasaje de uno a otro medio, escritura y cine, es como si tuvieran un link que permite el paso de uno a otro sin esfuerzos.
haber escrito también Entre Ríos y no en la capital, ¿verdad? No en Buenos Aires, ¿supuso algo distinto para usted? ¿Es eso escribir desde el margen? Yo creo que eso más bien, a ver, se acomoda un poco a la manera de ser mía, que al margen sí, pero digamos que eso, por otro lado, te da una libertad total estar escribiendo sin ningún... Nadie miras por sobre tu hombro. Es decir, estás en la libertad más total para hacer lo que estás haciendo. Yo no estoy diciendo que el que está por así decirlo, tiene un, una obra conocida y frecuenta los medios literarios más que están, por así decirlo, en, que son más públicos. No digo que esté coaccionado ni que tenga que conceder cosas, no me refiero a eso, pero digo, coincide con el tipo de vida que se fue llevando también. E incluso los amigos, los poetas y escritores que te cité, Hugo Bolla o Juan José Saer, también ellos, no digo que en solitario total, pero quizá en el caso de Saer fue el que más después su transcurrir, por así decirlo, el mundo al cual accedió, quizá era otro, el mundo de las letras, más conocido. Pero en el caso de Hugo Bolla y de Juan L. Ortiz, que era un poeta que aquí de Entre Ríos, que queda muy cerca, aquí en Paraná, también era, digamos que sus primeros libros fueron editados cuando tenía ya digamos, un hombre maduro, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, creo que no he pensado tampoco en eso. Y el poeta uruguayo Eduardo Milán habla sobre el respeto de la tradición poética y literaria propia universal, ¿verdad? Y dice que es fundamental porque nos evita caer en la idea de que en el arte es suficiente con expresar nuestras emociones y sentimientos. En su caso, Ah, ah. le pregunto sobre esa tradición y quizás mencionaría, ¿verdad? Algunos poetas significativos dentro de Argentina. Pienso quizás en Borges, en Pizarnik, Storni, Olga Orozco. O ¿qué tradición literaria, verdad? Y bueno, Ha sido importante. el ambiente poético en general. A ver, mira, aquí yo pensando en esta conversación con vos, iba a decir contigo, pero nosotros no usamos. Por ejemplo, hoy la poesía, ¿qué tiene que ver con nosotros, con la vida nuestra? Es decir, con nuestra manera de estar en el mundo, de ver el mundo en la poesía. Uno sabe, porque está todo, en todo caso, leo mucho, miro mucho, veo mucho, sé, digamos, estoy al tanto de muchas cosas, que hay muchos talleres de poesía, que hay muchas reuniones de poesía, que hay muchos... Ahora, ahí estaríamos rompiendo la ingenuidad con respecto a la poesía ingenua que digamos, que supone que el sentimiento puro ya es poesía. Y mucho tiempo se dijo esto, y con razón, que la poesía es transfiguración del sentimiento, ¿verdad? Y para transfigurarlo tenés que tener ciertos elementos que te permitan hacerlo. Es decir, no vas con la inocencia de alguien que se zambulle en el sentimiento pensando que sale de ahí sacando un poema perfecto. Esa especie de la improvisación, lo improvisado, existe en todos los órdenes. En el cine es algo que va de cajón. Todo el mundo es como si se resguardara incluso de saber más para no perder esa supuesta aureola de la improvisación. Que eso es muy de iniciación, de los primeros pasos, ¿no? A lo mejor tiene esa tentación de lo primero que sale, eso es lo valioso, eso es lo valorable. Y después uno sabe que no es así, no es así. Juan José Sáenz le llama lo profundo muchas veces a eso que es. Creo que Roland Barthes le llama carne secreta, a eso que está muy adentro que a veces ni siquiera él mismo, la misma persona conoce. Quizá lo presiente, quizá lo siente. Esa zambullida ahí en lo profundo, en lo oscuro, y luego salir con algo, eso es algo que, bueno,
puede, digamos, querer decir algo para las primeras aproximaciones a la poesía o al hecho de escribir poemas. Pero vos me preguntabas por los poetas, vos me preguntabas por... Yo creo que, insisto, Tania, mira, quizá insisto de una manera que también yo tendría que ponerme a reflexionar porque insisto en eso, pero quiero decir, sí, los primeros años son fundamentales para el crecimiento del ser humano. Al parecer, del nacimiento hasta los 5 años, digamos, recibís todo, digamos, las líneas gruesas de lo que va a ser la personalidad tuya hasta que uno se muere. Es decir, cuando yo te digo, en los libros de lectura ¿quiénes venían ahí en los libros de lectura? ¿Quiénes eran los poetas? Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu. En Argentina puede haber habido poemas de Almafuerte. En fin, los poetas que en los años 40, digamos, circulaban mucho. Y después eso, me olvidé de uno, al cual yo le dedico un poema en este libro que vos mencionaste, en constante inconstancia, que es el que reúne todos los libros, que es Conrado Nalé Roxo. ¿Sí? Borges para mí no existía a los 14, 15 años, pero no existía para mucho, porque Borges aquí, la fama que hoy tiene Borges, no la tuvo en Argentina hasta los años 60 casi, entre el 1950 y 1960, fue tardía, llegó, digamos, tarde, no era un muchacho de 25 años, 30 cuando fue conocido, como si hay ahora gente que tiene esa edad, 30, 40, que puede ser conocido. No, a él tardó, o sea, para mí era un desconocido absoluto, Borges. La herencia, por así decirlo, a ver, vamos a decir, la tradición, por decirlo de alguna manera. Lo más granado de la literatura argentina de los años 50 o 60, yo lo conocí mucho más tarde. Sí, antes que eso, uno conoce lo más granado del siglo de oro español. Es decir, los sonetos de Garcilaso, uno los tiene a los 14, 15 años, o antes, en la escuela primaria. Sí. Tengo presente lo que vos me dijiste de Milán, de la tradición. Sí. Estoy tratando de explicar qué es, por un lado, así, y siguiendo esa línea vos llegás a Pound, que te dice el poeta debe ser el hombre más sabio del mundo, que conoce mucho. Por un lado, sí, y por el otro, no. Porque, ¿qué quiere decir conocer algo? Conocer algo quiere decir valorarlo con los elementos que vos tenés para valorarlos. Se entiende todo eso y tiene razón en un punto. Uno sabe que tiene razón. Ahora, son cosas que el manejo no es tan simple. Sí. A veces yo me pongo a pensar, ¿y cómo habrán sido esas cosas que Pound le sacó, le cortó a cosas de Eliot? Uno sabe que trabajó con Eliot. ¿Cómo se mide? Porque, a ver, en poesía, en todo caso, a partir de mi propia experiencia y de la manera en cómo yo veo el mundo y las cosas, es una cosa fundamental en la sensibilidad. Jean Renoir es un director de cine francés, muy conocido, uno de los más grandes directores, y decía una cosa que tiene razón, en una entrevista justamente, hablando de cine. Él hablaba de cine, pero es para el arte en general. Es decir, él dice, en un momento dado está hablando con otro director de cine, le dice la inteligencia. C'est quelque chose de nefaste, l'intelligence dans l'art. Es algo nefasto la inteligencia en el arte. Yo no sé si es así, tan como lo dijo, si es tan nefasta en el arte. Pero hay algo un poco estremecedor en eso, de un raciocinio que tiene que existir y a la vez tiene que ser como manejado para que no invada lo que no le corresponde en un lugar donde no tiene que ir. Es decir, quizá porque yo me inclino por ciertos autores que consideran que
La sensibilidad es lo primero que hay que, digamos, no es lo primero, lo que tiene que primar, digamos. Después uno sabe, como decía, creo que es Valerí, que decía, el primer verso te lo dan los dioses, y después el sudor de tu frente, a trabajar. Pero digo, en ese trabajar, que es evidente que ahí está la inteligencia puesta al servicio de, hay como un control de la misma sensibilidad para que no le saquen lo que es suyo, me parece. Entonces, pero siguiendo con eso, puedo decirte que en esos poetas, en esos autores que uno encuentra con los cuales se siente muy a gusto y muy bien, y son como tus amigos y volvés a ellos, porque encontrás en ellos cosas que son como muy especiales para uno y muy necesarias, está Juan L. Ortiz, por ejemplo, Hugo Bola, diría eso, los poetas como que me parece que tienen como materia muy principal de sus quehaceres poéticos lo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Tiene que ver con esa carne secreta, eso profundo, ¿sí? Que después, evidentemente, en el transcurrir de la labor poética, del quehacer poético, y todo eso se transforma, se va transformando, hay una reflexión sobre eso, hay correcciones, correcciones y correcciones, pero lo primero es eso. No te hablé de la tradición poética argentina, quizá porque no podría hablarte mucho, quizá porque no, mis poetas, a ver, un poeta, aparte de los que te nombré, Hugo, Edgar Bailey, lo conocí mucho después a Edgar, lo conocí personalmente a Edgar Bailey, eh, pero no, quizá no lo frecuento tanto como a otros poetas. Yo frecuento, por ejemplo, mucho a William Carlos Williams. Y bueno, Interesante. no está en la tradición argentina, pero bueno. Eh, Ana Akhmatova, me gusta. Mira, el otro día tuve un encuentro por aquí en Santa Fe, en las chicas que están ahí en una casa de la cultura, y hablábamos, y una de las chicas jóvenes me dice que no sé qué anécdotas saqué yo, como me gustan los anecdotarios, entonces dije algo de Ana Akhmatova, y ella me dijo que había comprado un libro de Ana Akhmatova acá en Santa Fe. Mira qué bien, ¿dónde lo compraste? Sí. Alguien que lea Ana Akhmatova hoy es maravilloso. Aquí en Santa Fe que vos encuentres un libro de Ana Akhmatova. Y bueno, no sé, son, qué sé yo, no sé decir. Mis autores quizá no son, por supuesto que Borges es una maravilla de autor y da un placer eh, enorme la lectura de Borges. No sé si sus poemas tanto o todos, los poemas, algunos, y lo que él escribe. Ahora, eh, yo lo veo a esto que vos me estás, de lo cual estamos hablando, Tania, lo veo en escritores que fueron muy cercanos, yo te nombré uno, Juan José Sáenz. El otro día leyendo algo de Juan José Sáenz, justamente los papeles que editados después de su muerte, cosas que no estaban editadas antes, eh, hay como una especie de hilo que se lee ahí y su caminar por la poesía. Su visita a Pedroni, un poeta de aquí de un lugar muy cercano que se llama Esperanza, un lindo poeta, un hermoso poeta. Después vienen los poetas de Buenos Aires, después decir, los poetas, primero cuando era más joven el modernismo, las estribaciones, las últimas estribaciones del modernismo, y después Borges, y después Macedonio Fernández. Yo no hice ese hilo de recorrido. Mi hilo es mucho más entrecortado, mucho más, ¿cómo podemos decir? Azaroso. Pienso también en los vanguardistas. Este, En hay los algo vanguardistas. ajá, el vanguardismo, no sé, Vallejo, Huidobro, Muy Girondo. tarde, lo conocí muy tarde. No soy muy. No me gusta. Esto una manía quizá un trauma. No sé, la vanguardia, no.
no encuentro en eso, ni en el cine tampoco. Hay vanguardia en el cine, no hay que olvidarlo. Hay vanguardia que se desarrolló en los años 1930, 1927, 28, sobre todo la francesa. Hoy mirás esos filmes y ya han, es decir, son es muy estrecho. No, yo no lo llamo, ahí está, para mí no sería vanguardia Vallejo, porque yo lo conocí tarde a Vallejo. No es vanguardia. Es como, y cuando digo Vallejo, pienso en Kafka. No sé por qué los dos se me aparecen juntos. Los conocí tarde. No, a lo mejor no tienen nada que ver y si se miraran uno al otro se dirían, ¿y vos qué haces al lado mío? Y no se querrían, ¿no? Sí, quizás que sí. Pero digo, los conocí tarde, no es vanguardia para mí. Y el surrealismo, o Bretón, o qué sé yo, o Aragón, es decir, no me intereso demasiado. Y el otro día, yo oía también en una, me parece una intervención con alguien que ya no recuerdo quién es, tuya en los poetas del ciclo de poesía hispanoamericana, alguien hablaba de, no me acuerdo quién es, llamaban ustedes etiqueta, lo que yo llamo clasificación, que me parece una cosa que es como no sé si forzada, no ustedes, ¿no? Sino la clasificación en sí. Así como hay una clasificación en botánica y en zoología, que por lo menos en botánica, las hojas, el tipo de hoja, el tipo de flor, que es muy útil y muy linda, en, en el quehacer poético me da la impresión, porque el otro día leía, no sé qué estaba leyendo, estaba el simbolismo, sí, el simbolismo, pero por ahí estaba Baudelaire y estaba Rimbaud. Pero si no tienen nada que ver Rimbaud, para mí, Rimbaud y Baudelaire, ¿por qué están juntos en el simbolismo? Y porque además no lo reconozco cuando me dicen, cuando leo, este es simbolista, y este también, pero cuando yo leo estos poemas no me doy cuenta por qué son simbolistas, ¿no? Pero a lo mejor es una especie de rechazo traumático a las clasificaciones, puede ser. Y usted estuvo un tiempo viviendo en Francia, en la época de la dictadura, por ahí, ¿no? Supongo, no sé. Fue en el año antes, en el 72, estuvimos 2 ciclos lectivos, y después, sí, después en el año 75 al 85. ¿Y cuánto de ese exilio nutre también su trabajo artístico y los temas? Bueno, ahí, por ejemplo, el cine prácticamente estuvo, el cine, para hacer cine, ahí se interrumpió el hacer cine, para leer sobre y reflexionar sobre cine, eso no había ningún problema, pero el hacer cine, no. Se redujo a una cosita o dos para ahí, que en la misma facultad donde estábamos con Raúl, mi marido, con Cecilia, mi hija también, pero digamos, nosotros dos que trabajamos en la sección de español, ahí un requerimiento muy pequeñito, pero nada más. Se redujo a eso. En cuanto a leer, a la lectura de poemas y de otros poemas, eh, fue muy fructífera, ¿sí? Ahí fue yo conociendo una librería que hay en París, que está en un barrio muy lindo, que creo que es un barrio, que es el barrio latino, que se llama La Edad del Hombre, pero es el L'Age d'Homme, que tiene mucha poesía rusa o de lengua, digamos, rusa. Ahí encontré mi cimiento, mi amor por esta poeta, Anna Akhmatova sobre todo, y Mandelstam, también Marina Tsvetaeva, no sé, nunca sé pronunciar el apellido, Tsvetaeva, los acentos se ponen ahí, yo no sé cómo decirlo, también, pero es un poco más lejana que estos poetas que te digo, Akhmatova y Mandelstam, y también otros. Mira, una anécdota, mira, el otro día, cuando pasó el asunto de la muerte de este opositor ruso Navalny, que murió en la prisión allá lo que se llama Kolimá o Gulag, en el círculo polar ártico,
este opositor ruso. Entonces, yo que lo veo mucho en los noticieros, lo primero que me acordé fue de Mandelstam. Mandelstam, el poeta Mandelstam Osip, murió en 1938 en Voronezh, ¿no? ¿Y dónde murió? En un campo de tránsito, iba para el Colimá. Y hacía poco yo había estado leyendo a un autor ruso que se llama Shalamov, que tiene un relato, se llama Relatos de Colimá, y ahí viene algo sobre la muerte de Mandelstam en ese campo de tránsito. Y después pasé de un salto a acordarme de Ana Akhmatova, porque Ana Akhmatova, que vivió, digamos, creo que murió en el 1966 más o menos, vivió durante toda la guerra y antes de la guerra, digamos, muy marginada totalmente. Y una de las cosas que compré en esa librería que te digo que se llama Lashdom, ahí en el barrio latino, que está hecho por una joven que también es escritora, que se llama Lidia Chukovskaya, que se llama Entrevistas con Ana Akhmatova. Y una de las cosas que cuenta Lidia, que era mucho más joven que ella, era hija de un amigo, de un señor que sí era conocido en las letras rusas, que se llamaba Chukovsky, y ella, la chica, era Chukovskaya. Entonces, ¿qué hacía? Parece que tenía una memoria asombrosa, Lidia Chukovskaya, entonces iba al departamento, que era una piecita de 3x3, no sé, más o menos, el departamento que le daban en una casa a Ana Akhmatova, y cuando tenía un poema, la esperaba con un papelito que sacaba de la cartera y se lo daba a leer a Lidia Chukovskaya. Lidia Chukovskaya lo leía, lo memorizaba y le prendían fuego en una vela que tenían ahí para que nadie se enterara. Digo, este tipo de cosas, qué sé yo, que muestra cómo las distintas circunstancias aquí y allá, qué sé yo, no sé, no tiene mucho que ver con lo que me estás preguntando. Yo ya me di cuenta, son más bien anécdotas que tengo conmigo desde hace rato, ¿no? Pero tienen un poco que ver con eso de la poesía que es para nosotros hoy, ¿no? Ahora, me parece que para cerrar este capítulo, esa preocupación por la tradición me parece legítima y, y hasta noble, te diría. Es una de las posibles relaciones que uno puede entablar con el medio en el cual trata de expresarse, ¿no? Pues ahí están varias de importantes, interesantes y distintas también. Su mirada y las lecturas y los escritores también escritoras que la han movido. En una entrevista que le hiciera la poeta ensayista y traductora mexicana Tania Favela en el 2020, usted señala que Lorca hace hincapié en que el poeta debe ser un eximio conocedor de los cinco Sí, claro, sentidos. sí, Y un esto, hermosísimo. Sí. ajá. Y entonces esto es parte del ensayo que Lorca le dedica a Góngora, en donde alude también a que el poeta debe ser profesor de los cinco sentidos corporales en este orden. Claro. Es Vista, en un ensayito que hace sobre Góngora, las imágenes exacto, poéticas en Luis de Góngora. Es muy lindo. exacto. Sí, que Es muy habla de lindo. vista, tacto, oído, olfato y gusto en ese orden. Y también Sí. añade que el poeta, para poder ser dueño de la más bella imagen, tiene que abrir puertas de comunicación en todos ellos, ¿no? En todos En esos. todos los sentidos, claro. Usted como poeta y cineasta, Sí. ¿cómo conjuga todos esos sentidos en su poesía? Porque se nota, la lectura que van a escuchar mañana nuestros oyentes van a ver que están ahí los cinco sentidos también, ¿no? Hay una sinestesia constante también y unas Ajá. imágenes distintas. Sí. Ahora, el cine, ¿cómo se conjugan esos cinco? Bueno, el cine, digamos, uno de los sentidos al cual Lorca, mira, García Lorca, por ahí lo tengo, es un hermosísimo ensayo. Además, cómo empieza un poquito antes y empieza diciendo, las madres de Graciani y de Boscán bordan el azar, cortan el azar de sus bodas. Mirá lo que se le ocurre decir para decir que están ya casaderas las chicas, que estaban casaderas, que todavía no habían nacido ni Gracián ni Boscán, y ya las chicas estaban cortando el azar de sus bodas. Es maravilloso. Y fíjate, antes de decir nada más,
¿Por qué a Borges no le gustaba García Lorca? Borges no le gusta García Lorca. Sí. Vos decís, fíjate, la tradición que Borges debía conocer más que muchísima gente, no abre esas puertas, no abre puertas de la sensibilidad, al parecer. Puede abrir puertas del raciocinio, sí, y que eso me ha pasado con gente que estudió o se interesó en la música muy tarde, y aun cuando no sea muy sensible a ciertas cosas, comprende, escucha y cosas, pero ya con el raciocinio, ya tiene una parte como clausurada. Con el raciocinio, pero no alcanza para abrirle la puerta y decir, pero no es solo un poeta colorido y nada más, ingenuote, entre comillas, es algo más. Bueno, Virginia Woolf, quiero mucho, mucho a Virginia Woolf, es una de mis primeras lecturas fuera de lo que conocía siempre en mis años más chicos, más adolescentes, es la primera, o una de las primeras, la otra fue Carson McCullers. Carson McCullers por su lado, distinta, y Virginia Woolf. Y Virginia Woolf, que tenía en su casa, en su casa, una imprenta donde editaba cosas, no rechazó, no sé cómo lo ha hecho, rechazó el manuscrito de Joyce. Es probable que viviendo, siendo contemporáneos absolutos, sea más difícil. Estoy trabajando en lo mío, no puedo mirar tanto lo que hace el otro, no puedo abrirme tanto. García Lorca, cuando habla de la metáfora, pone el sentido principal en la vista. Dice que un ciego, en todo caso, puede tener más injerencia en otro tipo de poesía que no en la poesía que, digamos, crear una imagen de metáfora que necesita unirlo, como él dice, en un salto ecuestre, une a dos mundos. Él dice dos mundos que se enfrentan. Yo creo que son dos mundos, no tienen por qué enfrentarse, tienen que ser separados, digamos, no unidos, y la metáfora unirlo, ¿no? Pero, bueno, dice eso. Y el cine tiene como primer elemento para trabajar la vista, porque lo primero que tenés que hacer vos es mirar por la cámara y ver lo que ves en el encuadre, ¿no? Hay un crítico francés que se llama Bazin, André Bazin, que dice, para hablar del cine primero hay que hablar de la fotografía, que es es la prima hermana del cine, y es cierto. Y bueno, es decir, alguien que se siente atraído por lo que se ve a través de de una lente, bueno, tiene un primer paso hecho, después hay que dar muchos pasos más, es como el primer verso que están los dioses del Olimpo, y después tenés que arremangarte y empezar a escribir. Entonces, tenés el primer sentido, que es la vista, para eso. Ahí entraría la elección que hace García Lorca. Y después, vez que empezó el cine sonoro en 1928, 27, 28, entra la voz ahí. Antes eran cartones que se ponían en la pantalla que escribían algo para poder seguir una acción. Después entró la voz. Y al entrar la voz, entró también otro elemento, que es un elemento, digamos, listo para ser usado, y con el cual hay que trabajar de la misma manera que se trabaja la imagen, teniendo sumo cuidado, ¿sí? Porque viste que a veces en las críticas cinematográficas, por lo menos antes salía eso, de una película en la cual se hablaba mucho, se decía que es como en el teatro, y bueno, y si te invade demasiado la palabra, se va a ser como el teatro, ¿sí? Si la palabra se mete y no para nunca. Y hay autores que son así en el cine, pero que siguen siendo muy cinematográficos. Todo eso depende también, es muy subjetivo todo esto que te estoy diciendo. Y su poesía parte de es una pregunta, ¿no? Si su poesía parte de la confianza o de la desconfianza en la lengua. Pregunto porque como estamos también en una época de grandes desconfianzas, sobre todo ante la lengua, Sí. y en su poesía parecería que ocurre lo contrario. ¿Cree que es así? ¿Hay una confianza en la lengua? A ver,
Evidentemente yo cuando me leo mis primeros trabajos que han sido editados, noto la diferencia con los últimos trabajos, como que en los últimos soy más consciente, tengo más elementos como para manejarme en el lenguaje que los que tenía cuando empecé a escribir, digamos. Era menos consciente de caprichos, de las palabras. Es decir, el último que leí es un poema que se llama, que tiene versos más largos. Pero en algún momento mis poemas digamos, tomaron otra forma, de una o dos palabras por verso, ¿no? Como una columna más fina en la página, en el medio de la página, quedaban los bordes marginales, los márgenes blancos, como si fuera un trineo que pasa en medio de la nieve y te miran de arriba con un dron y vos vas pasando así. Pero eso tampoco es fijo, digamos. Todo es muy movedizo, ¿no? Por lo menos en lo que uno hace. A ver, yo te dije al comienzo que en mi época los chicos jugábamos, había rondas, se cantaban y se jugaban. Que la ronda es una especie de derivación, de continuación de la poesía popular. Y que tiene ritmo, mucho ritmo porque los chicos se mueven y tienen que saltar y brincar, como dice la ronda, y sí, tiene mucho ritmo y tiene rima. Cuando uno, en mi niñez, es decir, todo lo que se aproximaba a la poesía tenía rima. Cuando yo era chica, un verso de Darío, no había muchos, por ejemplo, San Francisco y el Lobo era uno, que aparecía en el libro de lectura de tercero o cuarto. Y Darío tenía una manera diferente, no, por ejemplo, San Francisco, no te acerques mucho, porque no sé qué le decía el lobo a San Francisco, una vez que... Y la rima no te facilitaba como te facilitaban otros. Por ejemplo, uno de José Silva Valdés, creo. Por allá en la tardecita, dentro del espacio azul, están jugando a la mancha 10.000 bichitos de luz. Y este era, no te ponía las cosas al final del verso, sino quizás estaba en el medio, como un pie distinto el verso. Ni se me ocurría que había la palabra pie, que existía la palabra pie para decir eso. Pero digo, uno lo sentía como lectora de algo que no era lo más fácil para uno. Aprenderse del tempo que te marca la rima, todos tenían rima, todos los sonetos tienen rima, ¿no? Y estoy leyendo ahora, estaba leyendo unas cosas de Góngora, los romances y las letrillas, que no tienen rima después al final, sino es el escanciar el flujo como un metrónomo, ¿no? Que va más tac, 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 o tac, 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 depende. Todo eso, digamos, yo nunca fui consciente de eso. Sé que eso aparece, y romper con eso romper con eso, pero tener que pasar a otro tipo de flujo. Esta pregunta la formula el poeta peruano Raúl Castañeda. Él dice que, sí, que no pudo estar hoy. Dice que nota ciertas sonoridades, ecos en su poesía que lo hacen pensar en Whitman o en Rilke. Las temáticas también del paisaje, la infancia, ¿no? Hay una... pero te digo que más que Rilke y que Whitman, yo frecuento a William Carlos Williams y Wallace Stevens. Que tiene descendencia puertorriqueña, el escritor. Ah, sí, por su mamá. O sea, su mamá, exactamente. Sí, por ahí lo dice. Qué interesante las vueltas que da la vida. Es alguien para mí muy querible.
volviendo a este cineasta que te mencioné, Jean Renoir, que decía esto, la inteligencia es quelque chose de nefaste en el arte, la inteligencia es algo nefasto en el arte, o se lo quiere o no se lo quiere a un autor. On aime o on n'aime pas, dice él, ¿no? Si lo quiero a este autor, como yo lo quiero, por ejemplo, ahora estoy leyendo a Faulkner, es otro que amo mucho, Faulkner, sí, a este lo quiero mucho. Y cuando llegue el verano, mira, hace no tantos años, pero de hace unos cuantos años, llegue el verano y yo voy a leer, si no todo, algunos capítulos, algunas partes de Mientras agonizo o Mientras yo. El que tengo yo me parece que dice Mientras yo agonizo, que es uno de los primeros libros. O lo quieres, o es lo que recién hablábamos de ilustres, magníficos escritores que no comulgaban con otro, que no les gustaba por alguna razón, otro poeta u otro escritor de su época que era tan bueno, de altísimo nivel. ¿Me dejás que te cuente otra anécdota? Soy muy anecdotona, pero bueno, es del mismo Renoir. Mira, la anécdota que cuenta y es sobre Cézanne. En este momento yo estoy traduciendo algo de Cézanne, que es un libro sobre Cézanne. Cézanne era también un personaje de aquellos, ¿no? Tenía un carácter muy particular. Él dice, Cézanne, Renoir, que es hijo del pintor Renoir, cuenta que estaba al lado de un cuadro de Cézanne en un momento que estaban haciéndole una entrevista para una televisión que no sé, no era la francesa. Y estaba al lado del cuadro de Cézanne, y mientras él esperaba que colocaran las luces y todo, se puso a mirar el cuadro de Cézanne y estaba a muy pocos centímetros de la tela, y entonces él en un momento dado lo traduce así: sentí que Cézanne me hablaba a través de las pinceladas que yo veía, eran pinceladas gruesas, ¿no? Pinceladas donde se ve la textura de la pintura en el lienzo, y a través de esas pinceladas Cézanne me hablaba. Y entonces ahí hay varias cosas. Ahí está lo que dice Walter Benjamin del aura de la obra, que no está en la reproducción mecánica, que ya no está, que es la obra única, está en un cuadro de Leonardo, no está en la tarjeta postal que yo me compro. Y una es el aura, y la otra es eso que él y que usa la misma palabra que vos usabas recién. Renoir dice, el arte es abrir puertas, él dice puertas y ventanas a alguien que está mirando al lector o al espectador, en el caso de él es espectador porque hablaba en cine, y decirle, mira, esto es lo que yo veo de algo, ¿no? Es facilitarle la entrada a algo que vos hiciste, ¿no? Bueno, por eso también en poesía, la circulación de la poesía, porque la poesía hasta que no tiene un lector, también queda ahí adentro, encerradita, y salta cuando vos abrís el libro y te pones a leer, ¿no? Nosotros le hicimos también una entrevista a Mario Montalvetti, poeta peruano, que es lingüista. Y él... Sí, lo vi, lo estuve mirando. Pero conocía su nombre de antes ya. Sí, él dice que vivimos en una sociedad de la imagen, pero la imagen no habla. Y al no hablar, dice él, es incapaz de producir las cosas que el lenguaje verbal permite, como la contradicción, la pregunta, la denuncia y la reflexión sobre uno mismo. ¿Usted comparte esta visión de que el lenguaje, que es el lenguaje como institución social la que habla a través de nosotros, es decir, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, el cine, las plataformas como Netflix, ¿verdad? O todo eso? Mira, si uno va, pega unos años atrás, abre un libro de Adorno y Horkheimer, y ellos hablan mucho, Adorno y Horkheimer, de Adorno sobre todo, y usa mucho la palabra, en todo caso la traducción es así, usa mucho la palabra barbarie. Para él y para Horkheimer, nos íbamos deslizando lento o más rápidamente hacia la barbarie. Creo que en eso, que cuando dicen eso, barbarie, hacia la barbarie, también hay algo de lo que vos estás diciendo, o de lo que dijo Montalvetti, digamos, ¿no? Yo no sé si es por el abandono, si es por la super cantidad
inimaginable, de imágenes de todo tipo, de todo calibre. Pero es como todo, como no solo imágenes, es algo más que eso. Yo pondría en ese lado también la música popular, por ejemplo. Es una cosa de una sobreabundancia, un sobre, no sé, quizá porque además de la civilización de la imagen, creo que hay un libro por ahí de algún francés que tiene que de la civilización de la imagen. Bueno, digo, hay como la sociedad de consumo, hiperconsumo, consume todo lo que encuentra a su paso, devora como un monstruo las cosas. Y es cierto que el lenguaje es como que la pérdida de esa capacidad digamos, de reflexionar, reflexionar por medio de la palabra. Si el sentimiento es una de las cosas muy importantes, la sensibilidad es muy importante en todo caso, en el comienzo del hecho poético, eso que se habla de siempre, de la conmoción, de la epifanía, de lo que quiera, ese sacudón que recibe el ser humano que lo hace, que lo larga, por así decirlo, por el camino de la poesía. Por eso algunos dicen, es la capacidad de asombro del ser humano lo que le abre la puerta a la poesía. Como tiene una capacidad de asombro, de mirar las cosas de manera asombrada, ahí se larga hacia... Bueno. Eso por un lado, uno hace mucho hincapié en la sensibilidad y en la conmoción, pero es cierto que para la reflexión, todo lo que viene después es reflexión, sin perder de vista la sensibilidad, claro. La pérdida de la riqueza verbal, tanto oral como escrita, es letal. Yo no sé si exageramos, pero en los estudios, en las cosas que se hacen de los chicos que van a la escuela ahora, que cursan los grados superiores de la escuela primaria y van a la secundaria, tienen el uso, una cantidad de palabras muy chiquita, muy pobre. Entonces la reflexión es pobre. Y sí, la escasez de vocabulario arrastra hacia abajo, no hacia arriba, impulsa hacia abajo, hacia la bestialidad, ¿no? No, esto no quiere decir que tenga que tener un diccionario al lado y que cuando escribís nadie te entienda porque le usás cada... No, ya sabemos que el escritor, cualquier escritor, y los mejores escritores, escriben con las palabras que todo el mundo usa. La señora que va a la verdulería, otra que va no sé a dónde, la oficinista, la que está no sé cuánto, la maestra, por ahí, no, pero en general es así. Ahora, el descenso del uso del lenguaje, de no comprender una frase escrita que tenga 10 palabras, sí, claro, estoy de acuerdo con lo que dice. ¿No? En una sociedad que le rinde culto, ¿verdad? También a la inmediatez, a la actualización minuto a minuto en las redes, ¿verdad? A los nuevos autores les es suficiente con la sobreexposición y la documentación visual, ¿verdad? De todos los procesos, con retoques incluidos. ¿Qué se pierde? ¿Qué usted cree que se pierde en esta vorágine técnica de inmortalizarlo todo? Es que se gana con la inmediatez, ¿no? Y en todo caso de ahí es que se pierde con esa tendencia hacia lo inmediato. Es cierto con respecto a eso de los procesos que vos decías recién, es cierto que por un lado se muestra o se da por, digamos, el producto, es lo que antes quedaba en los cajones del escritor, digamos, que eran los intentos, los borradores. Los borradores. Eso que quedaba en los borradores hoy es quizá por una urgencia de salir a... no sé de dónde nos viene esta urgencia. Y esto va unido un poco a aquello que vos preguntabas, o de lo cual hablábamos al comienzo, cuando vos decías que alguien al margen, que está lejos
de los centros más, de los círculos literarios, etcétera, ¿no? Que yo te nombré a Juan L. Ortiz aquí, a un poeta muy conocido. El estar al margen te da una cierta, te tiene al resguardo. No sé esta urgencia, a qué se debe. Quizá, a lo mejor, para no sentirnos tan mal, podemos decir, bueno, pero a lo mejor es un momento del quehacer en general y va a pasar, digamos, nada dura mucho tiempo y esta urgencia, esta falta de interés en las reflexiones, en la soledad, en la corrección sola, digamos, en la soledad del trabajo, es un momento que se vive y que después va a dar lugar a otra cosa. Podemos pensar que esta especie de feria terrible de imágenes y de ruido que tenemos alrededor, a lo mejor después va a ceder, digamos, va a disminuir y algo de eso, de lo que quede, va a servir para producir cosas en el futuro. En fin, pero bueno, es un momento de la historia que es así, de la historia en general. Hoy más que nunca hay talleres de poesía, hay talleres de escritura, talleres de actuación, talleres de teatro, en fin, hay como un movimiento que se supone es un movimiento favorable a ciertos florecimientos, no sé, de índole cultural, de fin, a dónde van, pero bueno, es como si fuera no sé, una señal de que, bueno, a lo mejor de todo esto algo recogemos, no lo sé, no. En el cine se nota un descenso de intensidad, por así decirlo, de calidad, hace ya muchos años. Si uno piensa, después de la Segunda Guerra Mundial, que se produce ese fenómeno cinematográfico que es el neorrealismo, que tiene lugar en Italia, a partir de la Segunda Guerra Mundial finales, y luego eso irradia por todo el mundo. Y en los años 70, 60, 70, 80, que es el momento en que Italia tiene una cantidad de directores muy conocidos, como todos vos conocés, muchos de ellos, Fellini, Federico Fellini, Visconti, Bergman en Suecia, Tarkovsky, más adelante. ¿Sí? Después de eso empieza un descenso. Hay una gran producción de cosas que tiene otras, ya no hay más cines prácticamente. Santa Fe es una ciudad que tiene más de medio millón de habitantes, pero tiene un cine. No sé si tiene dos. Digamos, ya no hay más. El cine el fenómeno cinematográfico, la invención cinematográfica es la de 1988-95, los Lumière, la pantalla gigante y la gente sentada en la oscuridad. Eso es el cine. Lo demás no es cine. Lo demás es... No. Bueno, yo también veo cine en esta pantalla chica, pero bueno, pero ya no es. Es decir, hay como unos cambios que es como si entráramos en un cono de sombra, bueno, alguna vez saldremos del otro lado. ¿Hacia dónde usted cree, viendo así el panorama también de la hiperproducción, hacia dónde irá, cree usted, la poesía hispanoamericana y el cine actual? Sí. No conozco demasiado los trabajos, debo decir que no me interesa, quizás porque mi interés no ha ido por ese lado también. Quiero decir, no le dedico demasiado interés. Algunos más cerca de mi generación sí los conozco, a dos poetas que son muy interesantes, pero ya no están no, primero no están ya en vida. Pero digo, no están trabajando como vos te estás refiriendo a las generaciones que están entre los 20, 30, 40 años, más o menos, supongo, ¿eh? Que es eso más o menos. Eh, en cine no en cine puedo decirte que hay varios que están trabajando, bueno, cada uno en lo suyo y bueno, se mueven en aguas que son aguas picadas, digamos, un mar picado. Es el cine, que bueno.
pero en poesía no conozco mucho de eso. Y se encuentran con el achicamiento del lenguaje. Palidece, se seca, ¿cómo se dice? Se seca. Se seca. Digo, a lo mejor una de las cosas que hace de toda esta proliferación de imágenes y todo eso es como si se apuraran, nos apuráramos para que nos vean, aunque sea una vez, antes de desaparecer en el vacío de la muchedumbre gigantesca. Me parece que la introducción, así como hablábamos de lo primero, eso de la improvisación, creer que la improvisación tenía cierto valor en sí misma por ser improvisación, por salir recién nacidito. El hecho de lo cotidiano es como si viéramos unas malas copias voy a tomar un nombre que te nombré recién como uno de mis queridos, William Carlos Williams. Es como si lo que hace William Carlos Williams, cuando sale de hacer las visitas domiciliarias, todos sabemos que era médico, pediatra, y se sentaba en el auto y empezaba a escribir, seguía escribiendo, ahí en la maquinita que tenía ahí, o en la libretita, y él escribía sobre lo que escribía, sobre lo que todos hemos leído, que muchas veces son cosas eso de que abre la heladera y ve ciruelas y se las come y le deja una nota a la mujer por haberse comido las ciruelas. Eso hecho así, teniendo una fe ciega en la materia bruta, y la materia bruta sigue siendo materia bruta. ¿Sí? Y si no hay en la mirada del que mira esa materia, como la miraba Williams, como miraba la carretilla roja, bañada por la lluvia, glacé por el agua de lluvia, ¿no? Glaseada por el agua de lluvia. Si no tenés los ojos de Williams, y los ojos de Williams no se adquieren de una vez para siempre. Llegamos siempre al mismo punto, digamos. Hay un momento en el cual las cosas tienen que hacerse en soledad, como decía Garcilaso en aquello, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura. Bueno, ahí estaba él. Bueno, a ver, ¿cuál es tu soledad? ¿Cuál es el momento en el cual te pones contigo mismo, cada uno consigo mismo, y trabaja con lo que tiene? Si ese momento no se da, si eso no se busca, si eso y además no tiende a ampliarse, evidentemente vamos a caer. Una amiga poeta decía, ahora te dicen, pasa un gordo en bicicleta con lentes ahumados y ya, digamos, empieza la primera línea del poema. Y bueno, es así, digo. Es quizá por esa especie de vértigo en el cual, por muchas razones, nos encontramos, ¿no? Pero no sé, no digo que la poesía vaya por ahí de los mejores escritores jóvenes, no, digo eso. El peligro es ir por ahí, ¿no? Ese es el peligro. Que no se compran ni en el mercado los ojos de Carlos Williams. Nada de eso se compra. Cada uno tiene que mirar su soledad. Bueno, uno dice soledad. Uno sabe que, por ejemplo, Nathalisa Roth, la escritora francesa, escribía en un bar, iba siempre al mismo bar. Bueno, pero ahí encontraba ella, seguramente si salía de la casa y se iba al bar, era porque encontraba ahí el ambiente propicio para ella ponerse a escribir en una mesita aislada por ahí. Digo, la soledad es una cosa que se hace, ¿no? Sí, la soledad, quiero decir, el lugarcito donde vos tenés tus cositas y donde esas cositas que tenés, poquitas o muchas, mejores o peores, más ricas o más pobrecitas, van a empezar a salir y vos vas a trabajar con ellas. Pero hay que tener ¿Te acuerdas esos ensayos de Virginia Woolf cuando hablaba de un cuarto propio? Claro, claro. Virginia Woolf habla de un cuarto propio, habla de eso. Y mirá si sabía Virginia Woolf de algo, de lo que era necesario, ella que era tan sensible a todo lo que la rodeaba, ¿no? El cuarto propio puede ser otra cosa que un cuarto propio, pero tiene que ser, ¿no? La distracción
el distraerse es uno de los males quizá que tenemos también en esta época, distraernos. Pues ha sido Sí. un placer inmenso Bueno, conversar con usted, conocerla. para mí también conocerte a vos y estar contigo. Sí, la verdad que sí, le Me ha resultado pasamos muy muy placentero. bien, he aprendido también. ¿Ah? Los agradezco mucho a los dos, a ti, a vos, Tania, y a Raúl también, Castañeda, porque el trabajo que se han tomado, ¿no? Ha sido me siento muy honrada por haber recibido vuestra invitación, la verdad que sí. Una pequeña anécdota familiar. A Juan José Sáenz le decíamos Juani, porque aquí en Argentina se usan mucho los sobrenombres, Ok, ¿no? Sí. Juan José Sáenz, Juani entonces, le hace un prólogo al libro Filtraciones de Hugo, que le editó en el siglo XXI, ok. y le hace un prólogo muy lindo, donde destaca esa cualidad que tenía Hugo, ¿no? De ser alguien que vivía para la poesía, y nosotros que fuimos sus alumnos en el Instituto de Cine, digamos, sabía llevarnos para ese, digamos, para lo que él quería decirnos y para encantarnos ahí, ¿no? Digamos, filtrarnos sus obsesiones. Muchísimas Un gracias, Tati, placer. muchísimas gracias. Bien, Un placer. hasta una Muchísimas. próxima. Un abrazo Bien, enorme para vos y para Raúl, ¿eh? vale. Muchísimas